Bien, empezamos. Beneficios de escribir a mano. Esta es la última de las conferencias que impartimos previo al Congreso, más la que dé Natalia dentro de 2 semanas para lanzar esta campaña, aunque la de Natalia ya no está dentro de esta campaña, para lanzar esta campaña que realiza la AIS internacional, todas las AIS, para la defensa de la escritura manuscrita. Esta es la quinta ponencia, la primera fue de Antonello y ahora estoy dando yo la cuarta. Bien, vamos a hablar hoy de algo muy interesante. Esperad que lo voy a bajar un poquito. ¿Dónde se baja esto? Bueno, da igual, así aquí. He dicho bajar, no subir. Bien. Daños de las nuevas tecnologías en niños y adolescentes. Vale, empezamos con ello. Vivimos en un mundo hiperconectado. Cada vez es más normal encontrar niños desactivados delante de una tableta o un móvil. Incluso en los cochecitos o carritos de bebé, entreteniéndose, entre mil comillas, o buscando, nosotros los adultos, en Google, cualquier término o duda que tengamos sin realizar antes ningún tipo de esfuerzo para reflexionar sobre... Rafa, perdona, Rafa, es que no vemos la pantalla, estamos viendo el título, tu página de título, no estamos viendo el documento. ¿Ahora? Ahora. Vemos una cabeza con trocitos de papel. Bien. Vale. En Asia, más del 67% de la población pasa el día conectada a aparatos digitales. Este porcentaje no solo es alarmante en cuanto a la cantidad de personas que no se despegan de su mirada de las computadoras, tabletas, consolas, videojuegos, pantallas de televisión o celulares, sino el tiempo que les dedican. Un estudio de la UCLA en Estados Unidos reveló que en promedio la gente pasa más de 7 horas al día conectados. Más de 7 horas al día. Acordaros de la vida antes de las pantallas, para que veamos todo el cambio, el brutal cambio que ha sufrido nuestras vidas desde los años, fundamentalmente desde los años 90 en adelante. En España, pero estos son datos que valen para buena parte del mundo, con datos de marzo del 2018, el 21% de los jóvenes entre 14 y 18 años usaba de manera abusiva las nuevas tecnologías. Estos datos han llevado al gobierno español a incluir por primera vez, y esto es muy interesante, las adicciones sin sustancia, nombre nuevo, como las nuevas tecnologías, los juegos online y los videojuegos en la Estrategia Nacional de Adicciones. Hay un verdadero repunte de ludopatía en los chavales de primero, segundo de bachillerato, en los chavales que aún no han llegado a la universidad hay un verdadero repunte de ludopatía. Y que algunos investigadores están asociando al vínculo con las nuevas tecnologías de una forma absolutamente directa. En la encuesta estatal sobre uso de drogas de enseñanzas secundarias de 2014 y 2015, el 16% de los chicos y chicas de 14 a 18 años de edad hacían uso compulsivo de Internet. Pero según los últimos datos de la encuesta de 2016-2017, el porcentaje ha aumentado hasta el 21%. Seguramente es bastante más. Es decir, 1 de cada 5 chicos y chicas de 14 a 18 años está haciendo un uso inadecuado de Internet. Solamente tenéis que pensar en vuestros hijos, sobrinos, nietos y ver la de horas que se pasan delante y también pensar de paso en vosotros, la de horas que nos pasamos los adultos delante de los medios técnicos y ver a ver cuánto de verdad tenemos de este problema
o no. La Organización Mundial de la Salud, tristemente célebre desde hace unos meses, ha incluido el trastorno por videojuegos como enfermedad mental, repito, como enfermedad mental, en el borrador de su próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades. El DSM-5 ya lo ha reconocido, ¿vale? En el DSM-5 ya está inscrita el trastorno por adicción a los videojuegos. Hay estudios internacionales que señalan que hasta un 9% de las personas juegan alrededor del mundo sufren adicción a los videojuegos. Un 9% de la población es algo más que relevante. Según datos de octubre de 2019, los alumnos de 12 a 17 años, tomad nota profesores, se conectan 1.058 horas y media al año, lo que significa 4 horas y 30 minutos más que las que pasan en el centro educativo. Es decir, están más pendientes de las pantallas de todo tipo, de los medios digitales de todo tipo, que las horas que están en clase, que las horas que se están formando. En cambio, los alumnos de primaria, entre 5 y 11 años, pasan un poquito menos de las horas que están en el centro. El pasar un poquito menos no deja de ser absolutamente dramático. Diariamente los más pequeños pasan casi 2 horas al día usando internet y los mayores rozan los 3, entre niños y adolescentes. La mitad de los progenitores españoles cree que se relaciona poco con sus hijos porque usa demasiado el móvil. De hecho, un 80% de ellos se siente mal por ello. Por ejemplo, el 38% de los progenitores españoles considera que es adicto al móvil. 38%. Frente al 36% de los británicos o estadounidenses. El 36% es porque ellos mienten más a las encuestas. En realidad, seguramente, todo el mundo superemos ampliamente el 38%. Los niños y adolescentes ven la pantalla 3 horas diarias, de lunes a viernes, 3 horas diarias, que son horas que no están en la calle, que son horas que no se están socializando cara a cara, que son horas que no están realizando juegos, que son horas en las que no se están aburriendo. Que aburrirse es el mecanismo más fácil para que se desarrolle la imaginación y la creatividad. Porque usan demasiado el móvil. De hecho, un 80% de ellos, de 35%, ¿dónde me he quedado? Los niños ya juegan 3 horas diarias, sí, y casi 5 en fin de semana. Casi 5 el fin de semana. Espeluznante. De esto resulta que el 35% de los niños y adolescentes españoles entre 8 y 16 años tiene obesidad o sobrepeso. Es verdad que somos el país del mundo con más niños con sobrepeso. Hemos sobrepasado, desgraciadamente, a Estados Unidos, que era a Estados Unidos. No, perdón, somos el segundo. El primero es China. El segundo somos nosotros y el tercero es Estados Unidos. Hasta hace menos de una década, el primero ha sido siempre, de lejos, Estados Unidos. El 60% de los niños españoles no hacen el ejercicio que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso trasladarlo a vuestras realidades porque más o menos es lo mismo y si no es lo mismo, va a ser lo mismo si no hacemos nada. Al menos 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa al día y hasta el 45% también incumple incluso entre semana las recomendaciones de no estar más de 120 minutos al día delante de cualquier tipo de pantalla. En fin de semana este incumplimiento se da hasta el 80% de los niños. En concreto, los niños y adolescentes de 8 a 16 años pasan 179 minutos al día entre semana delante de la pantalla y 282 el fin de semana. El problema es aún más grave en el caso de los adolescentes que en los niños de primaria, con incumplimientos de las recomendaciones que suben al 92%. En concreto, el fin de semana la media de horas diarias frente a las pantallas es de 180 minutos para los niños y niñas de tercero de primaria, mientras que se dispara a 352 minutos en el caso de los estudiantes de cuarto de la ESO.
Es decir, aún no estamos hablando de los niños grandes, simplemente estamos hablando de los de la ESO. El sedentarismo frente a las pantallas es también más acusado en los chicos que en las chicas. Los adolescentes varones de 16 años están más de 6 horas y media al día frente a cualquier tipo de pantalla, mientras que las chicas con datos también elevados rondan las 5 horas. El trastorno de adicción a Internet o ciberadicción se está convirtiendo en un problema serio de salud mental en todo el mundo. Se estima que entre un 5 y un 10% de los usuarios de Internet son adictos. Antes costaba meter a los niños en casa, ahora cuesta sacarlos de ella. Hay que romper esta dinámica y está en manos de padres y colegios limitar el uso de las pantallas. No quiero poneros a nadie en compromiso, pero esto empieza por nosotros mismos, los adultos. La demencia digital, concepto desarrollado por el doctor Manfred Spitzer en su libro Demencia Digital, os lo recomiendo, lo encontráis en Amazon, lo encontráis en eBay, lo encontráis en distintos sitios. Muy buen libro. Demencia digital, el peligro de las nuevas tecnologías, quien lleva años alertando sobre las nuevas tecnologías. Se trata de un trastorno causado por el uso adictivo de los medios digitales. Según Spitzer, el uso continuado de estos dispositivos y sobre todo de sus funciones y apps provoca que el rendimiento cognitivo y la memoria disminuyan, de forma similar a lo que se produce en el envejecimiento natural del ser humano, con las lesiones cerebrales y los trastornos psiquiátricos, ya que nos llevan a un menor trabajo mental, a pensar menos y por ello a memorizar menos. Es decir, afecta el desarrollo del cerebro y particularmente del hemisferio derecho, el cual maneja las habilidades de intuición, emocionales e imaginativas. Los medios digitales, incluidas las aplicaciones y programas educativos, todos estos, por favor. Gracias. Los medios digitales, incluidas las aplicaciones y programas educativos, no sé si me habéis escuchado bien, pero lo vuelvo a repetir, sin temor a ser pesado, incluidas aplicaciones y programas educativos, que están ahora todos los colegios queriendo implementar más y más. Las investigaciones están diciendo, y son muy concretas, y lo dicen muy claro, que aún los programas educativos son dañinos para los niños y para los adolescentes. Aún, repito, los programas educativos. No sé si habéis conocido el famoso Baby Einstein, que se vendió hace un par de décadas, empezó a venderse y se ha vendido millones y millones de vídeos sobre el programa. Pues se ha demostrado que el programa Baby Einstein, especialmente dedicado para niños desde meses hasta pocos años, ese, como todos los programas educativos, generan daños no irreversibles, porque el cerebro de los críos es muy plástico, pero generan daños de muy distinto tipo que ahora os pasaré a indicar, y nos los han vendido como programas y aplicaciones realmente educativas y que iban a favorecer el desarrollo de nuestros niños, de nuestros bebés y de nuestros adolescentes. Las investigaciones, lo repito por última vez, lo están dejando muy claro. Incluso las aplicaciones y programas educativos reducen el nivel de esfuerzo, nuestra capacidad de concentración, de análisis, de razonamiento general, la concentración y la memoria. Por ejemplo, San Google o Wikipedia, esto va dedicado a los adultos, nos facilita mucho la vida, pero ello conlleva un menor nivel de almacenamiento del conocimiento en nuestro cerebro, debido justamente a la falta de esfuerzo que requiere localizar la información. Tal vez el hemisferio izquierdo
del cerebro se esté desarrollando más, pues maneja las habilidades racionales y de búsqueda de datos. Pero al perder nuestra capacidad para concentrarnos y recordar información, ningún dato encontrado permanece grabado en nuestra memoria. Es decir, todo aquello que buscamos inmediatamente por Internet, inmediatamente tanto como lo buscamos, se pierde. Yo recuerdo cuando empecé a dar clases allí hace 20, 21 años ya con que cuando decía alguna cosa que entraban dudas, pues nos quedábamos con las dudas. Ahora enseguida sale el alumno, la alumna de turno, no estoy hablando mal ni criticando, digo una realidad que está ocurriendo, sale el alumno de turno y inmediatamente busca el dato en Internet. Ese dato que se busca en Internet se ha demostrado que no se asienta en el cerebro y ahora os explicaré porque es muy curioso el porqué. Quedaros con esa portada porque es la realidad. Apareció el cuarto mono. No ve, no escucha, no habla. Tiene la capacidad para ver, tiene la capacidad para escuchar, tiene la capacidad para hablar, pero no lo hace. La nueva realidad tecnológica es a donde nos está llevando. Empezamos hace tiempo dejando de aprender los números telefónicos. ¿Cuántos números telefónicos os sabéis? ¿Cuántos números telefónicos sabíais? Las fechas de cumpleaños y el nombre de las calles. El móvil lo retiene, Google Maps nos lleva. Cada vez nos cuesta más trabajo leer textos más extensos que un meme o una publicación en redes sociales. Y cada vez hay más niños y adultos con TDA. Y esto es real. Cada vez hay más gente afectada de TDA. Es verdad que en distintos porcentajes, en distinto nivel, pero cada vez hay más gente afectada por el uso de las nuevas tecnologías del trastorno por déficit de atención. Fijaros, cuando pongáis un cartel en Facebook, fijaros cómo la gente no lo lee y te pregunta isofacto por algo que está puesto en el cartel. Y te preguntan, pero ¿dónde hay que escribir? ¿O cómo me pongo en contacto? En el cartel pone el correo electrónico, pero la gente no lo lee. Nos hemos acostumbrado por este déficit de atención generalizado a retener cuantos menos datos más rápido y olvidarnos de leer en profundidad los textos. Otro ejemplo lo tenemos en el uso continuado del GPS, que reduce la inteligencia y memoria espacial. Reduce la inteligencia y la memoria espacial. El hipocampo, el encargado de orientarnos en un lugar desconocido, si memorizamos muchos datos, el volumen del hipocampo crece. Un estudio demostró que el hipocampo de los taxistas de Londres era de un volumen mayor al común de las personas. Se sabe de Londres porque se lo hicieron a los taxistas de Londres. Vale para los taxistas de cualquier lugar, de Madrid, de Ciudad de México. Imaginaros un taxista en la Ciudad de México, con esa extensión brutal, o en la ciudad de Buenos Aires, con esa brutal extensión. Si no tienes la mitad de las calles, con que solo sepas la mitad de las calles, ya tienes un hipocampo hiperdesarrollado. Si llevas el GPS, vas disminuyendo la capacidad del hipocampo y vas disminuyendo las conexiones neuronales en el hipocampo. Spitzer afirma: somos intelectualmente eficientes a través de un cerebro que trabaja, pero cuando no potenciamos esta capacidad, se reduce la cantidad de células nerviosas y entonces nos sentimos incompetentes y con frecuencia deprimidos. El uso del cerebro genera un crecimiento de las áreas cerebrales que más se utilizan. Repito esto porque es fundamental. El uso del cerebro genera un crecimiento de las áreas cerebrales que más se utilizan. Cuantas más apps tenemos en el móvil, en el ordenador portátil, donde sea, en la tablet, menos estamos desarrollando nuestro cerebro porque las apps nos facilitan todo ese trabajo. Ergo, al dejarlas de utilizar por las facilidades que nos reportan las nuevas tecnologías, estas áreas cerebrales no se desarrollan. Y el problema es lo que habíamos visto antes. Cuando no se desarrollan,
hay una involución en el cerebro. Nuestra capacidad de rendimiento cerebral depende del esfuerzo mental al que nos sometemos. Si dejamos de memorizar, simplemente no desarrollamos las memorias. El cerebro, si no se utiliza, se atrofia. Todo lo que hacemos, pensamos, aprendemos, cambia nuestro cerebro. Todo, absolutamente todo. Es por eso que el uso intensivo de los medios tecnológicos afecta la estructura de nuestro cerebro. Resulta visible, por ejemplo, en grandes usuarios de teléfonos móviles, pues se amplían las áreas del cerebro que están involucradas en los movimientos del pulgar, pero disminuyen otras. Actualmente nos encontramos programados para buscar en Internet cuando hay algo que no sabemos. Para ello, el efecto Zeigarnik describe que una acción incompleta, lo que os hablaba antes, se queda mejor grabada en nuestra memoria que una completa. Curioso este dato, ¿eh? Zeigarnik es una científica rusa que descubrió lo que en muchas conversaciones de bar os habrá pasado a vosotros decenas de veces. Estáis 15 en una mesa, llega el camarero todo resuelto, la camarera toda resuelta y sin apuntar nada recoge toda la información. La neuróloga, la científica esta rusa, se preguntó el porqué y investigó el porqué de ello y apareció el efecto Zeigarnik, donde nos explica el porqué. Las observaciones y preguntas abiertas, por lo tanto, son las mejores para el desarrollo lingüístico. Asimismo, cuando hay una insatisfacción, hay una mejor calidad de memoria. Bien, esperad que vengo aquí. Fue una psicóloga rusa quien observó el comportamiento de los camareros. Ellos tienden a recordar los pedidos que están pendientes de servir, pero se olvidan rápido de aquellos que ya han servido. El efecto Zeigarnik señala la tendencia a recordar más las tareas inconclusas que las ya realizadas. Curioso. Recordamos más las inconclusas que las realizadas. Es decir, cuando estamos en clase nos entra una duda e inmediatamente sacamos a San Google o buscamos en Wikipedia para resolver las dudas, inmediatamente eso se nos va a olvidar. Si dejamos la duda reposar y tiempo después, unos días, unas horas después, buscamos, esa duda se va a sentar. Si la buscamos inmediatamente, desaparece por el efecto Zeigarnik. ¿Se ha comprendido? Spitzer se muestra contrario a la implantación masiva de los ordenadores en las aulas, que están incentivando el cortar y pegar. ¿Cuántas veces los maestros y profesores os habéis quejado, fundamentalmente profesores, ante mí de eso, frente al leer y escribir, y defiende que empeoran el rendimiento escolar? No solamente lo defiende Spitzer, sino lo defienden muchas otras investigaciones. Se basa para ello en un análisis de datos de los famosos datos de PISA sobre 250.000 estudiantes de 15 años de edad. La conclusión fue que las computadoras interferían en el aprendizaje lesivamente. ¿Qué nos dicen las investigaciones? La Academia Americana de Pediatría, junto a la Sociedad Canadiense de Pediatría, dirigida por Chris Rowan y Andrew Doan, afirman que los niños de hasta 2 años no deberían estar expuestos a ningún tipo de tecnología, que los niños entre 3 y 5 años deberían tener un acceso restringido de solo 1 hora al día, y que entre los 6 y los 18 años los niños deberían acceder, y adolescentes deberían acceder durante un máximo de 2 horas al día. Acordaros los datos anteriores y mirad y descubrir cuánto destrozamos esos datos. Los niños y jóvenes utilizan la tecnología entre 4 y 5 veces más del tiempo aconsejado, lo que puede acarrear consecuencias nefastas. Esto es lo que la Academia Americana y la Sociedad Canadiense de Pediatría dijeron que había que tener como norma general. Entre los 2 y los 2 años de desarrollo, nada
Antes de los 2 años de desarrollo, los niños no tenían que tener ni un solo dispositivo electrónico entre sus manos. No tenían que ver televisión, no tenían que ver una tablet, no tenían que ver el celular, no tenían que ver nada. Y ahora las investigaciones os van a explicar el porqué y el daño que se está haciendo a todas las generaciones por incumplir estos datos que nos dan los que han estudiado e investigado el cerebro de niños y adolescentes. Quedaros con esa tabla, es muy interesante, a pesar de que nos la saltemos. Bien. Uno de los grandes efectos que tiene es que afecta seriamente a los procesos de aprendizaje. Desde el nacimiento hasta los 2 años, el cerebro del niño triplica su tamaño, hasta los 2 años, y continúa en estado de rápido desarrollo hasta los 21. En realidad es más hasta los 23, 25, pero bueno, hasta los 21, dice ahí. Los estímulos ambientales o la falta de ellos son los que determinan el desarrollo del cerebro a edad temprana. Se ha demostrado que la estimulación que recibe un cerebro en desarrollo provocado por la sobreexposición a la tecnología está asociada con un déficit de atención, disminución de la capacidad de la función ejecutiva, de la concentración y de la memorización, retrasos cognitivos, aprendizaje disociado, mayor impulsividad y una menor capacidad de autocontrol, que va acompañado del déficit de atención, ya que el cerebro interrumpe las vías neuronales que van hacia el córtex frontal. Los niños que dedican demasiadas horas al día a estar en contacto con dispositivos electrónicos tienen niveles más bajos de mielina. La mielina es una sustancia que recubre los axones de las neuronas, lo que permite que la conectividad neuronal y su velocidad sean adecuadas. Si disminuye su nivel, la velocidad de procesamiento cerebral será la velocidad de procesamiento cerebral será significativamente más lenta. Para Rafael Guerrero Tomás, psicólogo y doctor en educación, los niños no deberían tener contacto frecuente con dispositivos con pantalla hasta los 6 años de edad. Para Álvaro Bilbao también. Son más garantistas que la Asociación Americana y Canadiense de Pediatría, y dicen que había que cortar todo tipo de contacto con medios de audiovisuales hasta por lo menos los 6 años. Y dan las explicaciones científicas para que lo comprendamos, ¿vale? No es un prohibir por prohibir, es un prohibir con contenido científico detrás. Edad en la que se están desarrollando las funciones ejecutivas en una parte concreta del cerebro, la corteza prefrontal. Si los niños se exponen demasiado a las pantallas, tendrán dificultades en sus procesos ejecutivos. Hay investigaciones que han encontrado una estrecha relación entre el abuso de pantallas y concentración, ya lo hemos dicho antes. El pediatra Dimitris Christakis ha estudiado cómo las pantallas influyen en el desarrollo del cerebro de los niños. A tales consecuencias se le conoce como el nombre del efecto pantalla. Sus investigaciones encuentran que a mayor número de horas que un niño ve la televisión, mayor probabilidad de que el futuro tenga dificultades de concentración. La concentración es un proceso ejecutivo que requiere de voluntariedad, consistencia y perseverancia. Christakis encontró que por cada hora diaria, repito, por cada hora diaria que un menor de 3 años ve la televisión, aumenta un 10% su probabilidad de que en un futuro tenga dificultades para concentrarse. Déficit de atención, déficit de concentración, que es una de las grandes pandemias mundiales que tenemos hoy en día. La capacidad de concentración comienza en torno a los 2 años, mientras que sobre los 4 años proliferan en el cerebro las neuronas inhibitorias, cuya acción permitirá a los niños inhibir sus impulsos y no distraerse, mantenerse focalizados en una tarea concreta. El equilibrio entre la capacidad de concentración y la inhibición de impulsos se establece sobre los 6 años, un poco más, poco menos. Va a depender del cerebro del niño y cómo va madurando en otros procesos. Por ello, los dispositivos electrónicos y el uso excesivo de pantallas hacen daño al desarrollo del cerebro y sus funciones ejecutivas.
Cuando hablamos de las funciones ejecutivas, ya la hemos hablado, estamos hablando de buena parte de por lo cual valoran nuestra inteligencia. Es decir, estamos generando generaciones de individuos que van a vivir peor, van a tener peor salud que sus mayores y van a ser menos inteligentes que sus mayores. Ahí tenéis un dibujo real de niños de 5 o 6 años expuestos a menos de 1 hora de televisión por día. Y los niños de 5 o 6 años expuestos a más de 3 horas de televisión por día. Impactante. Uno de los problemas de los dibujos, películas y contenidos que ven los niños y adolescentes en televisión son los cambios de escena tan frecuentes y repentinos que tienen. Si abusan de dichos dispositivos, se acostumbran a dichos cambios y chocará frontalmente con la realidad. Su día a día fuera de las pantallas nada tiene que ver con lo que ven en ellas. Ante el abuso de dispositivos electrónicos, una de las consecuencias más habituales será que la vida real les parecerá monótona y lenta. Están tan acostumbrados a tal nivel de actividad y de estimulación cerebral que cualquier cosa que hagan fuera de ellos les resultará aburrido. A menor uso de pantallas tendrán una idea mucho más realista del mundo en el que viven, como demuestra el dibujo. Profesores y maestros, cada día lo tenéis más complicado porque no podéis competir con los medios digitales que son siempre mucho más atractivos, entre comillas, que las clases que podamos dar por más interesantes que las hagamos. La riqueza de estímulos que generan todo el tipo de las pantallas con el audio y demás, superándose año tras año en calidad de audio y de píxeles de visión, es verdaderamente una batalla perdida, salvo que tengamos la inteligencia de cortar de una santa vez con todo esto, la batalla está perdida. En palabras del famoso neuropsicólogo Álvaro Bilbao, las nuevas tecnologías, los videojuegos... ¿Dónde está el iPad de papá? No lo sé. Cuando empiezo Apagar vuestros audios, por favor. Las nuevas tecnologías, los videojuegos, y todo, estar mirando cosas en internet continuamente, hacen que el niño esté constantemente estimulando, tiene menos oportunidad de ejercer el autocontrol, porque el control lo llevan las máquinas. Otro efecto es que si los estímulos a los que estamos expuestos son muy intensos, muy rápidos, como los videojuegos, el niño puede perder el interés por cosas que son un poco más lentas o menos intensas, como la maestra, el maestro, el profesor, la profesora, la pizarra, un libro o jugar en la calle con los amigos. El niño se acostumbra a tener estímulos muy intensos, muy rápidos, que además constantemente van a estar ahí, y cuando bajan de velocidad empieza el aburrimiento. Desarrollo neuromotor más lento, aumentando los problemas de psicomotricidad gruesa y fina, las pésimas pinzas escribanas, que son fruto fundamentalmente, entre otros aspectos, de todo esto. El uso de la tecnología restringe nuestros movimientos, lo que puede causar un desarrollo más lento. En la actualidad, 1 de cada 3 niños llega a la escuela con un retraso en el desarrollo. 1 de cada 3. Lo que afecta de forma negativa a su aprendizaje y sus resultados académicos. El movimiento potencia la capacidad de atención y de aprendizaje. El uso de la tecnología en las clases a una edad inferior a los 12 años va en detrimento del desarrollo cognitivo del niño. Lo dicen las investigaciones, decírselo a los políticos, decírselo a todos los que os quieren implementar en las clases con materiales audiovisuales, pantallas táctiles y demás. Están haciendo daño a los niños. Las investigaciones lo dejan claro. ¿Por qué carajo, perdón, no se les hace caso? La ley del mercado es mucho más fuerte que el sentido común y la ciencia. La tablet y el celular retrasan el habla de los niños.
La Universidad y el Hospital de Niños de Toronto hizo un estudio en 2016 que englobó un total de más de 894 niños entre los 6 meses y los 2 años. Y se pudo observar detalladamente la conexión que existe entre el tiempo que pasan con las pantallas y las habilidades de comunicación que los pequeños desarrollan. Las conclusiones, y escuchar bien porque son verdaderamente alarmantes, presentan cifras alarmantes con un promedio estipulado de 28 minutos de media, con un 20% de los niños que para los 18 meses ya registra un mínimo de media hora frente a pantallas, entre los 6 meses y los 2 años. De exposición a la tecnología. Las probabilidades de retraso en el desarrollo del habla en estos críos aumentan en un 49%. Me gustaría saber por qué, perdonad otra vez, carajo, en las consultas de pediatría no nos hablan de esto. ¿Por qué en los colegios no se nos ha formado a esto? ¿Por qué a los padres se nos sigue diciendo que esto es como una bendición maravillosa? Vamos a darle a los niños las tablets, vamos a ser más molones, vamos a ser más poderosos que nuestros vecinos, que nuestros primos, hermanos, no sé qué, y que nuestro hijo tenga cuanto antes cualquiera de estos medios tecnológicos. Repito, el retraso madurativo en estos críos en la adquisición del lenguaje supera un 49%. Así que lo mejor para la educación de los niños entre los 2 y 6 años es tener una educación básica y simple, sin tecnología, con conversaciones o lectura de libros, para que el desarrollo de esta habilidad tan importante ocurra como debiera. Sin embargo, no pocos padres están utilizando los medios tecnológicos como niñeras virtuales, niñeros de la era digital. Incluso ven en ellos una herramienta de presencia casi obligatoria dentro del hogar, que les permitirá preparar a los críos para el futuro, porque el futuro, por supuesto, va a ser absolutamente digital. Expertos aseguran que el estudio se consolida como un primer paso para que los padres se cuestionen al verdadero rol de la tecnología sobre la educación y el desarrollo intelectual de los niños. La creencia popular de que los niños aprenden de las pantallas está cada vez más cuestionada, sobre todo en lo que respecta a menores de 30 meses de edad. Otra investigación realizada en 2019, dirigida por Jean S. Hutton, director del Centro de Descubrimiento de la Lectura y la Alfabetización del Hospital Infantil de Cincinnati, mediante escáneres cerebrales sofisticados sobre 47 niños de 3 a 5 años, demostró que los niños en edad preescolar que usaban menos las pantallas tenían mejores habilidades lingüísticas, mientras que los que más las usaban tenían medidas menores de integridad estructural y mielinización, lo que hablábamos antes, sobre todo en áreas relacionadas con el lenguaje y las habilidades de alfabetización. Bueno, voy a ir pasando a otro punto, ahí luego vais a poder leer los datos que son más contundentes sobre el tema, investigaciones más contundentes sobre el tema y todo el desarrollo violentado en cuanto a la adquisición del lenguaje en los críos que utilizan estas pantallas. Maldito Baby Sister, o Baby Einstein, perdón. El uso de ordenadores reduce la capacidad lectora de los niños. No solamente la capacidad del habla, también la capacidad lectora. En Suecia y en Estados Unidos, el incremento del uso de los ordenadores por parte de los niños está provocando un empobrecimiento de la habilidad lectora de los mismos. Esto revela una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, en la que se analizaron las diferencias entre diversos países referentes a los cambios en los logros de lectura de niños entre 9 y 10 años. El análisis abarcó nada más y nada menos de 1970 a 2011. Pedazo de estudio.
En Hungría e Italia, Estados Unidos y Suecia fueron los países investigados, comprobándose que la capacidad lectora de los niños había aumentado de manera estable en Italia y en Hungría en las últimas décadas. Está hablando desde 1970, pero se había reducido rápidamente en Estados Unidos y Suecia desde 1991, el boom tecnológico. Los alumnos suecos y estadounidenses tuvieron un gran aumento en el uso de ordenadores en su tiempo libre durante este periodo, mientras que un aumento similar no se dio en Hungría y en Italia. Hoy seguramente Hungría e Italia estén a la par que Estados Unidos y Suecia. Nuestro estudio muestra que la entrada de las computadoras en el hogar ha contribuido a cambiar los hábitos de los niños, de tal manera que su lectura no se desarrolla de la misma medida que antes. Al comparar los países con el tiempo, podemos ver una correlación negativa entre el cambio de la lectura de los logros y el cambio de los hábitos de tiempo en la computadora y de respuesta, que indica la capacidad de lectura disminuye a medida que aumenta el uso del ocio de las computadoras, dice Mónica Roussel. Quedaros con la viñeta porque es sensacional. Los niños no atienden, ya les ha aburrido el profesor se pone delante de una pantalla y los niños atienden porque responden a los estímulos. Bien, vamos a seguir con otra. Generan problemas físicos como la miopía, diabetes y obesidad. No sé si estáis al tanto, no lo he puesto porque no he encontrado exactamente el dato. Leí hace unos meses que en China habían levantado una alerta nacional por el uso, por una verdadera epidemia de miopía que estaban teniendo las nuevas generaciones. ¿Vale? El por qué ahora lo vais a comprender. Y vais a llevaros una sorpresa porque no es tal como parece. El tiempo dedicado a la televisión y a los videojuegos está relacionado con el aumento de la obesidad. Ya lo veíamos antes en los datos estadísticos de España. Entre los niños que tienen acceso a la tecnología desde su habitación, la obesidad ha aumentado en un 30%. 1 de cada 4 niños canadienses y 1 de cada 3 estadounidenses son obesos. El 30% de los niños con obesidad desarrollará diabetes. Además, las personas obesas tienen más riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón prematuro, lo cual reduce la esperanza de vida. Probablemente debido en gran parte a este aumento de la obesidad, los niños del siglo XXI serán la primera generación que no vivirá más que sus padres. La epidemia que estamos viviendo de diabetes, miopía, más obesidad mórbidas y obesidades muy por encima de lo adecuado, obesidades, es verdaderamente preocupante. Dar de comer a los niños mientras ven el móvil, ¿cuántas veces lo habéis visto? ¿O lo habéis hecho? ¿O la televisión? ¿Cuántas veces lo habéis visto o lo habéis hecho? Les impide, entre otras muchas cosas, ser conscientes de si están saciados, aumentando la probabilidad de sobrepeso por el hecho de no ser conscientes de que están saciados. Curioso e interesante. Los niños menores de 2 años no deben usar dispositivos electrónicos porque sus ojos no están aún preparados y la luz les hará daño inevitablemente. Repito para que se lo digáis a todos los padres. Los niños menores de 2 años no deben usar dispositivos electrónicos porque sus ojos no están aún preparados y la luz les hará daño inevitablemente. Es una de las principales advertencias del Plan General de Educación para la Salud Visual Digital entre 2015 y 2020 que está desarrollándose en España. No se debería permitir de ninguna manera estas pantallas que emiten 5 veces más luz de onda corta, son muy nocivas para los ojos y una exposición excesiva a las nuevas pantallas LED pueden dañar la retina porque su cristalino está aún en desarrollo. En los adultos es otra historia, pero en los niños es un verdadero desastre. El cristalino en desarrollo que no filtra la luz de estos que emiten estos aparatos puede generar daños irreversibles en la vista de los menores.
Tanto es así que el gobierno de Taiwán, el amo de la tecnología, desde 2015, para que veáis cómo nos engañan, multa con unos 1.500 euros, ahí es nada, a los padres que consienten a los niños menores de 2 años usar cualquier tipo de dispositivo electrónico. Es decir, los desgraciados, hablando en plata, que nos venden la tecnología a todo el mundo, a ellos que no, los niños que no la utilicen, y aquí nadie viene con una pegatina donde dice y prohibido la utilización menores de 2 años porque les estamos destrozando la vista. Desde los 2 años a los 12 años, la recomendación del plan es que se limite su uso a 2 horas diarias y se protejan las pantallas y la vista de los menores con gafas o lentes de contacto. Bien. 20 centímetros de distancia, suena raro esto, ¿verdad? Es en la actualidad el radio de acción más común en la mayor parte de niños y adolescentes durante su tiempo libre. Fijaros a todos esos jóvenes y sus 20 centímetros de distancia. Tienen detrás de sí un cuadro que parece de Velázquez, si no recuerdo mal, y están ahí bien con sus 20 centímetros de distancia. Claro que la miopía que puede derivarse de esa concentración de la visión tantas horas sobre pantallas digitales se puede corregir. Las operaciones famosas de hace unos años para acá. Pero cuando se acumulan 5 dioptrías, se multiplica por 30 las posibilidades de sufrir, por ejemplo, desprendimientos de retina, glaucomas y, con el tiempo, provocar cegueras. Según datos de la Asociación Americana o de la Academia Americana de Oftalmología, en el 2050, a la vuelta de la esquina, casi el 50% de la población mundial será miope. El trabajo con pantallas, sobre todo pequeñas, produce un cansancio visual porque supone un esfuerzo para el ojo de enfocarse sobre una superficie brillante y con letras pequeñas, señala el presidente de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Las horas frente a estos dispositivos, ya sea en el trabajo o en momentos de ocio, provocan mucha irritación al ojo porque se distribuye mal la lágrima. No parpadeamos cuando estamos mirando fijamente una pantalla, porque los problemas de ojo seco se manifiestan de forma mucho más aguda. Bien, el dato del tema de lo visual, las investigaciones, no os he puesto todo porque tengo muchísimo material, pero las investigaciones han determinado que no es tanto el problema de las horas que pasamos en el terreno de lo visual, aparte de los niños de antes de 2 años, que eso es el desastre avisado ya desde hace tiempo, sino para el resto de la población no es tanto el problema de estar delante de 5 o 6 horas delante de dispositivos electrónicos, sino las 5 o 6 horas que no estamos con la luz natural en la calle, que no estamos recibiendo la luz natural. El problema es más de la luz natural que dejamos de recibir que de las horas de pantalla cuando ya nuestra visión ha madurado. Antes el problema está en todo el daño que generan los dispositivos visuales en la retina y en el ojo. Provocan trastornos del sueño. Y esto es verdaderamente importante porque no solamente está haciendo que estemos durmiendo peor, durmiendo más, sino que se estén disparando los problemas de insomnio ya en la infancia. Para que os hagáis un dato, para que os hagáis a la idea, desde que se inicia la industrialización, la humanidad ha perdido una media de 2 horas de sueño. Nuestros antepasados antes de la industrialización dormían una media de entre 10 y 12 horas. Las horas en las que se iba la luz y que tenían, ¿qué ibas a hacer? Pues no había nada, pues a la cama. Cuando llega la industrialización se pierden 2 horas de sueño. Y ahora con el boom de todo el proceso audiovisual se han perdido otras 2 horas más. El 60% de los padres no supervisa el uso que se hacen sus hijos de la tecnología.
El 75% de los niños tienen acceso a la tecnología en su cuarto. Yo cada vez que veo a un padre, a una casa, voy a una casa y veo en una casa, en el cuarto de un crío, una televisión, si tengo suficiente confianza, agarro la televisión y la bajo. Si no tengo suficiente confianza, simplemente empiezo a darles la tabarra y a explicarles todo el daño que están haciendo a sus hijos. El 75% de los niños de edades comprendidas entre los 9 y los 10 años duerme menos de lo que necesita, hasta el punto que afecta de forma negativa a su rendimiento académico. Los investigadores de la Universidad de Londres en 2017 encontraron una correlación muy clara entre el uso de pantallas interactivas por parte de niños entre 6 meses y 3 años y una reducción en el tiempo que pasan durmiendo, ya entre 6 meses y 3 años. En concreto, por cierto, entre 3 meses y 6 años estamos hablando, aunque está en el periodo de crecimiento del cerebro, que el cerebro crece maravillosamente cuando está durmiendo, que el cerebro asienta mucho mejor la información cuando está durmiendo, se desarrolla mucho mejor cuando estamos durmiendo. Esos niños que están durmiendo menos van a tener problemas en el futuro. En concreto, por cada hora diaria que pasaban con la tableta, reducían 26 minutos su sueño nocturno. En total, reducían un cuarto de hora el tiempo dedicado a dormir porque al usar las pantallas aumentaban también 10 minutos el tiempo de las siestas. Probablemente suponen los investigadores porque su organismo trata de compensarlo, lo que es lógico. Bien, estos son ingleses, no saben de siestas. Nosotros que sabemos, somos una cultura de más siestas, sabemos que esta perogrullada del final sobraba. Bien, además, los pequeños también tardan más tiempo en coger el sueño a medida que aumentan su uso de estas tecnologías, según un estudio publicado en el Scientific Report. Debido a un posible impacto negativo, se aconseja limitar la exposición a aparatos táctiles durante la infancia. Principal autor de esta investigación, Tim Smith, que se sirvió de 715 familias del Reino Unido. Dado que la plasticidad neuronal es mayor, es probable que el sueño tenga el mayor impacto en el cerebro y en la cognición durante este periodo crítico. Obvio. Las evidencias ya habían llegado para los niños y adolescentes entre los 6 y 18 años, en estudios como el publicado en JAMA Pediatrics. Esta revisión de más de una veintena de trabajos previos, que engloba más de 125.000 menores en total, mostraba que los niños que utilizaban dispositivos de medios portátiles con pantallas antes de acostarse tienen más del doble de riesgo de dormir un tiempo insuficiente en comparación con los niños que no tienen acceso. Vamos, que ser pobre para esto es una bendición. También afecta a la somnolencia diurna y a la calidad del sueño. Puedes tomar, deja revisar. Se sabe que la luz azul que emiten estos aparatos manda señales que confunden los ritmos naturales del sueño y del cerebro. Además, según señala el equipo de Smith, dependiendo del tipo de uso de los aparatos, podrían estar activando excesivamente a los menores con juegos o películas, o incluso robando directamente minutos al sueño cuando niños y niñas se llevan el aparato al dormitorio. Nunca se ha de dejar que entre al dormitorio de los niños ningún medio audiovisual, empezando por el celular, televisiones and company. Los pequeños también tardan más tiempo en agarrar, perdonen ustedes, el sueño a medida que aumentan su uso de estas tecnologías. Bien, avanzamos un poco porque hay muchos datos. Vamos a avanzar. La edad de los pacientes con problemas del sueño han bajado de manera preocupante por el uso excesivo de las pantallas durante el anochecer y la noche. A la unidad del sueño del Hospital Quirón Salud de Barcelona, esto es interesante, muy interesante, llegan más del doble de menores que hace unos años. La coordinadora de la unidad del sueño del hospital, la doctora Odile Romero, advierte que es un problema creciente con nefastas consecuencias para la salud.
Están continuamente conectados, se van a dormir con el móvil y tienen el WhatsApp, el Facebook y 1000 otros apps. Todas estas redes sociales con que se están hasta altas horas de la madrugada, esto hace que el día a día siguiente les cueste mucho despertarse y los padres sufren, llegan tarde a la escuela y durante las primeras horas no rinden igual. Van con sueño y no rinden igual. Lógico. La exposición a la luz de estos dispositivos y el bombardeo de estímulos afecta a los ciclos de vigilia y de sueño. Se alteran, estamos alterándoles, o se están alterando ellos con nuestra bendición, los biorritmos del reloj interno y decae el estado de ánimo y también empeora el comportamiento, el rendimiento y la salud de tipo cardiovascular, metabólico e inmunitario. Esto quiere decir que hay una tendencia a desarrollar la diabetes, la obesidad, la depresión. Todo esto solo para dormir pocas horas. A la larga están irritables, nerviosos, enfadados, contesta mal y demás. Bien, no voy a seguir con todo lo que abarca lo del sueño. Vamos a otro punto. Estimulan la aparición de enfermedades mentales. Se está estudiando el uso excesivo de la tecnología como posible factor del aumento de los porcentajes de depresión, ansiedad, trastornos afectivos, déficit de atención, desórdenes bipolares, psicosis y otros trastornos en niños y adolescentes. Además, se da un aumento significativo de la agresividad con disminución o bloqueo de la empatía, debido a una exposición continua a contenidos violentos. Los niños pequeños cada vez están más expuestos a la violencia física y sexual de los medios de comunicación. Hay videojuegos que muestran sexo explícito, asesinatos, violaciones, torturas y mutilaciones, al igual que muchas películas y programas de televisión. Estados Unidos ha clasificado la violencia en los medios como un riesgo para la salud pública, debido al aumento de casos de violencia infantil. Pero no os preocupéis, porque siguen vendiendo con China los más DVDs violentos del mundo. Para su gente han puesto la ley, pero nosotros seguimos comprándoles. Se ha comprobado que la violencia excesiva ejercida de manera virtual tiene repercusiones desfavorables. Por ejemplo, provoca una desensibilización con la violencia real. La violencia mediática está dañando el sistema de valores que presupone la capacidad universal de sentir empatía por el prójimo. Este es el cubo de basura que les entra constantemente. El tacho de basura que dicen mis hermanos peruanos. Muchos padres regalan consolas de videojuegos por temor a que sus hijos sean excluidos de su grupo de amigos. Muchos padres, muchos tíos, muchos primos, sin darse cuenta que esto es en las comuniones, en los bautizos, sin darse cuenta que estos provocan un menor apego tanto hacia sus progenitores como hacia sus amigos. Si todo esto no bastara, todos somos conscientes de los problemas de socialización y aislamiento que se están generando entre sus iguales y al interior de la propia familia. Los padres están disponibles, pero no accesibles. Ha nacido la crianza en modo avión. Los padres están disponibles, pero no accesibles. Los videojuegos de acción disminuyen la materia gris del cerebro. Ha descubierto un estudio con resonancia magnética que ha visto la luz en 2017 tras más de 10 años de investigación, dirigido por Greg West de la Universidad de Montreal, señalando que por ello los jugadores tienen más riesgo de contraer enfermedades como la depresión, la esquizofrenia, estrés postraumático y Alzheimer. Los que practican estos videojuegos abusan del sistema de recompensa y abandonan el hipocampo, que pierde células y se atrofia. Existe, sin embargo, otra parte importante del cerebro, como el hipocampo, llamada el cuerpo estriado, que está constituido por lo que se llama el núcleo caudado, que actúa como una especie de piloto automático y de sistema de recompensa. Este núcleo es el que nos lleva a casa cuando salimos del trabajo y nos indica cómo debemos comer, cómo se hacen las cosas, cómo montamos en bici. Se ha comprobado que la práctica de los videojuegos estimula más el núcleo caudado que el hipocampo. El 85% de los jugadores utiliza esta parte del cerebro para navegar por un videojuego.
el hipocampo por ello se utiliza menos y por ello pierde células y se atrofia, señala el estudio. Si los videojuegos de acción disminuyen la materia gris del hipocampo, se debería ser más prudentes cuando se estimula a los niños, jóvenes y adultos a participar en videojuegos para reforzar sus actitudes cognitivas, ya que el desarrollo de estas actitudes podría tener un precio, señala el estudio. Hay hasta programas de dislexia que tienen base en este terreno audiovisual. No son necesarios, son, como cualquier programa de estos, dañinos. Lo dicen las investigaciones. En muchos sentidos, la preocupación que tienen los investigadores como yo es que estamos en medio de un experimento natural descontrolado que afecta a la próxima generación de niños. No sabemos hacia dónde vamos, estamos experimentando con ellos, les estamos lanzando todos los medios tecnológicos, nos hemos inventado eso de nativos digitales, nos quedamos tan a gusto porque estos ya son nativos digitales, mentira, y estamos experimentando realmente con ellos. Las investigaciones nos están indicando que hacen daño, además de no hacerles caso, las edulcoramos como que algunas son pedagógicas y educativas, y ya os he leído antes por 4 veces, donde los investigadores dicen que ni esas. Generan adicciones. A medida que los padres van dependiendo más de la tecnología, se van desprendiendo más de sus hijos. A la falta del apego parental, los niños despegados, síndrome abandónico, a la herida de abandono, que diría Natalia, suelen crear una dependencia hacia los dispositivos electrónicos. Un dato para la investigación, Natalia. Lo que puede derivar en una adicción. 1 de cada 11 niños entre 8 y 18 años es adicto a la tecnología. Pedorreta. Mucho más de 1 de cada 11 niños. Según la científica Cara Baigot, los smartphones pueden tener un efecto adictivo porque el tiempo que se pasa frente a una pantalla estimula la liberación de dopamina, la famosa hormona del placer. En 2012, un estudio realizado por científicos de diversos centros de investigación de China estableció que la adicción a la red está relacionada con cambios en el cerebro similares a los registrados en personas adictas al alcohol, a la cocaína o al cannabis. Como consecuencia, se ven afectados su salud, su educación, su trabajo, sus relaciones y su rendimiento académico. Investigadores de Corea del Sur y de Estados Unidos, de la Universidad de Chunghwa y de la Universidad de Utah, publicada en la revista Addiction Biology, ha comprobado con escáneres cerebrales que el cerebro de los jugadores compulsivos de videojuegos está organizado y conectado de forma distinta de las personas sanas. Los investigadores realizaron una resonancia magnética a 106 niños entre 10 y 19 años que estaban en tratamiento para el trastorno por juegos de Internet. Así es como se le reconoce y se le recoge el DSM-5. Los escáneres cerebrales se compararon con los de 80 niños sin el trastorno y se buscaron las regiones que se activaban simultáneamente, cuando estaban en reposo. La adicción a los videojuegos se asocia con hiperconectividad entre varios pares de redes cerebrales. Algunos de los cambios ayudan a los jugadores a responder a la nueva información. Otros cambios están asociados con la distracción y el pobre control de impulsos. La mayoría de las diferencias que vemos podrían considerarse beneficiosas en ese terreno. Sin embargo, los cambios buenos podrían ser inseparables, Otra investigación, la recojo un poco más abajo, dice, ya lo demuestra, son inseparables de los problemas que vienen con ellos. El estudio informa que en los varones adolescentes con el trastorno, ciertas redes cerebrales que procesan la visión y la audición son más propensas a tener una mayor coordinación en la llamada red de prominencia. El trabajo de la red de prominencia es centrar la atención en los acontecimientos importantes, impulsando a la acción. La hiperconectividad en estas redes cerebrales podría conducir a una capacidad más sólida para dirigir la atención hacia objetivos y para reconocer información nueva en el entorno.
los cambios podrían básicamente ayudar a alguien a pensar de manera más eficiente. Más problemática es la mayor coordinación entre dos regiones del cerebro, la corteza prefrontal, dorsolateral y la unión temporoparietal. Un cambio que también se observa en los pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas como la esquizofrenia, el síndrome de Down y el autismo, y en personas con pobre control de impulsos. Tener estas redes demasiado conectadas aumenta la distracción, dice Anderson. Es decir, nos hiperconectan, nos hiperactivan la atención, pero a la par disminuyen la capacidad de que nos centremos, de que nos concentremos, de que memoricemos y al final y al cabo nos distraen muchísimo más. Emiten radiaciones sobre cerebros en construcción, algo que se habló en su tiempo, pero que alguien interesado lo ha quitado de los medios de comunicación. En mayo del 2011, la Organización Mundial de la Salud clasificó los teléfonos móviles y otros aparatos inalámbricos dentro de la categoría de riesgo 2B, posible agente cancerígeno. Los móviles, los celulares, como les queráis llamar, y otros aparatos inalámbricos están categorizados por la Organización Mundial de la Salud en la categoría de riesgo 2B, posible agentes cancerígenos, debido a su emisión de radiación. En octubre de 2011, James McCain, en colaboración con el Ministerio de Salud de Canadá, lanzó un aviso cautelar en el que afirmaba: los niños son más sensibles que los adultos a ciertos agentes, pues su cerebro y su sistema inmunológico siguen en proceso de desarrollo, por lo que no se puede decir que el riesgo sería el mismo para un adulto que para un niño. Obvio. En diciembre del 2013, el doctor Anthony Miller, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Toronto, propuso que, según las últimas investigaciones, la exposición a la radiofrecuencia debería reclasificarse como 2A, probable agente cancerígeno, no como 2B, posible agente cancerígeno. La American de Pediatría solicitó que se revisaran las emisiones electromagnéticas de los dispositivos electrónicos, citando 3 razones relacionadas con el impacto que tiene sobre los niños. Conclusión. Por supuesto que las pantallas y los dispositivos electrónicos están aquí y se van a quedar. Pero todo esto está generando una nueva realidad insostenible y muy dañina. Con la tecnología, los niños son criados y educados de un modo que ya no resulta razonable. Los niños y adolescentes son nuestro futuro, pero no hay futuro para los que abusan de la tecnología. Se necesita urgentemente un pacto colectivo para reducir el uso de la tecnología en niños y adolescentes. Papá, dime, papá, escúchame, te estoy escuchando, Santi, papá, escúchame con los ojos. ¿Cuántas veces habéis visto eso? Hay estudios que defienden las nuevas tecnologías porque aumentan la velocidad de procesamiento y hacen que tengamos una atención más rápida. Primero ha de quedar claro que son pocos estos estudios y que hay otros estudios que van en dirección opuesta. Pero vamos a ponernos generosos y vamos a dar el dato por bueno. ¿Tener una atención más rápida es necesariamente bueno? ¿Acaso van a ser todos nuestros niños jugadores profesionales de videojuegos, pilotos de combate? Hoy en día, en la época del mindfulness, la atención plena, precisamente para que nos conectemos con la vida, para tener una atención más calmada, que nos permita estar concentrados más y mejor en el tiempo, y controlar nuestras relaciones emocionales y nuestros miedos de una forma más eficiente, no necesitamos que supuestamente se estén activando enormemente nuestras capacidades de la atención, que por cierto, repito, hay estudios que lo niegan. Es importante que niños y adolescentes en sus tiempos libres aprendan a relacionarse, a crear lazos afectivos con sus padres, familiares e iguales. ¿De qué manera? Lo de toda la vida, jugando y pasando tiempo real con ellos,
No podemos pedir a los niños que aparquen los celulares, los móviles, las pantallas, las tablets, las televisiones, si nosotros nos pasamos delante de ellos contradiciendo nuestro mensaje constantemente. Siempre cuando caigo en estas contradicciones me acuerdo un día, un domingo, que yo era jovencito, tenía 14, 15 años, iba a misa y me encontré con un compañero de clase y me dijo, ¿dónde vas? Le dije, yo voy para misa. Y me dijo él, pues yo tendría que ir, pero mis padres no van y entonces yo no voy. Lo comprendí, claro, era evidente, mis padres sí que iban en la tarde, a mí me mandaban en la de la mañana, pero lo comprendí, claro. Todo aquello que no demostramos con el ejemplo, evidentemente ni se asienta ni tiene futuro que se asiente de ninguna forma. Padres y educadores debemos establecer normas específicas sobre el uso de los dispositivos tecnológicos en casa, centros educativos. Tenemos que hacer lo que yo llamo contratos familiares o contratos escolares. No debemos permitir el uso de móviles ni de la televisión durante las comidas. Apagada. Hablar con tus hijos, pareja y familiares mientras se come puede ser una experiencia enriquecedora. Os animo a tenerla. Puede que incluso descubras que a tu hijo le gusta un niño o una niña y que comentártelo le calma la ansiedad del evento y descubre él que expresar las emociones es una experiencia emocional liberadora y que además lo puede hacer con su padre porque su padre le está mirando a los ojos y le está atendiendo. ¿Cuántas veces he estado en casas donde la televisión está de fondo? Nadie la mira, pero está de fondo. ¿Por qué? ¿Para qué? También hay que establecer normas para el uso de dispositivos en las habitaciones, espacios comunes. Cuando me llegan los niños, y llegan los niños con dificultades de aprendizaje, que son los que más veo, pero también niños con dificultades relacionales, emocionales, siempre les hago a los padres que firmen con los críos un contrato sobre la utilización de los medios digitales, un contrato sobre la utilización, las obligaciones que tienen los críos en la casa, y se ha de hacer un contrato, y se ha de sentar toda la familia, se ha de agarrar unas hojas y se ha de escribir un contrato donde los padres evidentemente ponen las normas, se consensúa de una forma equilibrada e inteligente con los hijos, pero los padres ponen las normas y se obliga todo el mundo y lo firma como un contrato que hagáis con cualquier empresa y se firma todo el mundo porque ya es un salto mayor en la responsabilidad y en el accionar hacia donde queremos que se dirija. Los juegos y actividades de los móviles, celulares, deben ser los más activos y comunitarios. Hay algunos de estos juegos, como la famosa Wii, me parece que se llamaba, que hacía juegos constantemente entre unos y otros, en movimiento y demás. Bueno, si no podemos ganar la guerra, al menos sumémonos a los que son menos nocivos. Siempre con un orden y siempre restringidos a los ambientes comunes. El niño no se puede llevar la tablet a su cuarto. El niño no puede llevarse la tablet a la comida, evidentemente. El niño no puede llevarse el celular a dormir por si algún compañero le manda algún mensaje. En esto tenemos que ser absolutamente rigurosos. Bien. Y por Dios, no debemos olvidar que los padres y educadores somos los adultos, que somos nosotros los que debemos vigilar que las reglas pactadas se cumplan con rigor. No consiste en ser extremistas ni inflexibles, pero sí rigurosos y coherentes con lo que hemos decidido. Ellos lo agradecerán. Al principio no, os lo advierto. Luego sí. Los expertos en oftalmología apuntan a la necesidad de recuperar el tiempo de ocio al aire libre, en actividades deportivas, en juegos a la intemperie que lleven a las criaturas a ejercitar y adolescentes la vista con luz natural y a lo largo de distancias superiores a los famosos 20 centímetros, que durante tanto tiempo cada día tienen entre manos y los está hipotecando la visión.
se nos plantea en el fondo una pregunta mucho más compleja. ¿En qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Y cuál queremos dejar a las nuevas generaciones? Aquel en el que priman las prisas y el constante consumo para estar a la última de las novedades tecnológicas, arrasando con la naturaleza y aparcando el enriquecedor cara a cara, pero eso sí, hiperconectados y adictos, pero sin un segundo para el aburrimiento, haciendo colas cada vez que iPhone abra una nueva versión del iPhone, perdón, que Apple abra una nueva versión del iPhone, haciendo colas kilométricas, quedándonos sin dormir, pagando 700, 800 o 1000 y pico euros por ello, o un mundo en el que la imaginación, el contacto humano real, la atención plena, la capacidad de concentración, el bendito sueño, nuestra salud física y psicológica no sean negociables ni manipulados por los grandes multinacionales con la complicidad de los políticos de todos los partidos, de todas las ideologías. Por todo lo hablado en estas conferencias, escribir a mano es mucho más que escribir y se ha convertido en un acto revolucionario, donde no vamos a derrocar ningún gobierno, vamos a luchar por nuestra salud física y psicológica, reivindicar nuestra libertad e imaginación y, ya que estamos, dejar un planeta Tierra y una sociedad más justa y más humana. Finiquito. Olga vuelve. ¡Capo! He visto a John Wayne ahí de frente. Dime. No, que yo estoy aquí, estoy esperando a ver si alguien tiene alguna pregunta que hacer. A ver. Hola. ¿Puedo hacer algún comentario? No. Escribirlas, no habléis porque si no nos confesamos y demás y es un tremendo. Y además se conectan las... Es que se acopla. Se acoplan los audios y es peor. Escribirlas, por favor, que Olga tiene una voz preciosa y las va a leer divinamente, que para eso es maestra. Bueno, Isabel Díaz te pregunta, en adultos, ¿sabes si también pueden bajar los niveles de mielina por el uso excesivo de pantallas? Sí, las investigaciones afectan también a los adultos porque las investigaciones sobre el tema de la mielina estuvieron enfocadas en su principio a los menores de 18 años por el tema de la adicción, pero luego se comprobó que era igualito en otra investigación que se ha realizado. No os la he puesto porque va a avasallarlos con datos y datos y datos. Sobre 74 adultos se realizó la misma que con esta temática de adicción a los videojuegos y se descubrió que era exactamente el mismo problema. Lo que ocurre es que a los adultos, como el cerebro ya estaba desarrollado, les afectaba de una forma distinta y menor, pero de la misma manera, exactamente lo mismo. Y generaba los mismos problemas psicológicos a la larga. Tendencia a la depresión, irascibilidad, falta de control de los impulsos y demás. Y sobre todo se hacía inciso en esa investigación que por Dios, la gente que estuviera afectado de enfermedades psiquiátricas que no tocaran ni media hora los juegos, porque si a ellos encima se les reduce la mielina, que ya de por sí la tienen reducida, el disparate que puede generarse en sus cerebros es verdaderamente preocupante. Daniela te pregunta, Rafael, ¿cuál es tu opinión con respecto a los dispositivos y la obligación de llevar adelante la educación digitalizada ahora en la época de la pandemia? A la fuerza ahorcan, no hay... En el tema de la pandemia nos hemos visto todos arrollados de una forma u otra y maestros y profesores me consta que han hecho un esfuerzo más que salvaje, verdaderamente heroico, que nos acordamos todos los días de las enfermeras, enfermeros y médicos y and company,
pero los maestros se han metido entre pecho y espalda un trabajazo más del doble de lo que ya de por sí hacían, que hacían bastante. No les ha quedado otra ni a ellos ni a los alumnos. En el tema de la pandemia no se podía hacer otra historia y por lo tanto, o si se podría hacer otra historia, nos ha pillado tan de repente que no se ha podido activar de otra forma la respuesta. Si esto va a más y los agoreros dicen que sí, espero que para las siguientes veces que nos confinen, en España nos han avisado para octubre, las siguientes veces que desgraciadamente si ocurre nos confinen, esperemos que no, ya desde educación se tengan otros métodos para incentivar la educación que no sean tan digitales como se han utilizado hasta ahora. Con lo que ha ocurrido se tenían las manos atadas. Vale. Patricia Vicente te pregunta, ¿cómo correlacionarías el simbolismo de espacio gráfico de Max Pulver con los rasgos de estos niños hiperconectados? Esa es una pregunta demasiado genérica porque Max Pulver daba muchos elementos del espacio gráfico. Es demasiado amplia. Como no la acotes un poco, Patricia, no puedo contestarte. Es demasiado amplia. Bueno, seguimos si Patricia no dice nada. Alejandra Tenuta dice, buenas tardes a todos. Un niño, un adolescente o adulto que pasa muchas horas leyendo en tablet, ¿tiene los mismos problemas que has expuesto? Sí, sí. Quería haberlo dejado claro, pero voy a seguir insistiendo. Ni siquiera los programas pedagógicos son buenos. Repito, ni siquiera los programas pedagógicos son buenos. Hoy mismo Olga va a tener ya el PDF, os lo va a enviar, repasarlo que lo tenéis fresco y veréis cómo las investigaciones están diciendo que es que no es bueno tener por las radiaciones gamma, por la luz LED, por un montón de temas que están aplicando, por la psicomotricidad. He pasado muy rápido de ella porque ya la habíamos visto en todo el tema de la escritura. No es bueno que tengan esos medios. Evidentemente es una batalla perdida. ¿Qué es lo que no podemos perder la batalla desde las casas? En reducir el tiempo. Ese sí es algo que podemos hacer. Reducir el tiempo. Os voy a poner un ejemplo, espero que no haya entrado ninguna de mis hijas, porque ya tuve problemas con ellas, pero mis hijas cuando duermen en mi casa no duermen en la habitación con el móvil se queda en el salón, no entran con el móvil a su cuarto. ¿Por qué? Porque evidentemente les pasa a ellas lo que les pasa a todo el mundo, se están mandando mensajes hasta altas horas de la noche, se quitan de sueño, se quitan de tranquilidad, se quitan de todo eso. Eso lo hago yo y lo hacéis cualquiera. Cuando se ve la televisión se está viendo la televisión, pero cuando se está comiendo no se encienden los medios tecnológicos. Y todo eso lo podemos hacer. La batalla la tenemos perdida en cuanto a la dimensión de la política y de la política de mercado que avasalla constantemente. Pero lo que no tenemos perdida es la batalla dentro de nuestras casas y posibilitemos con todas estas conferencias dar la información a los padres y cuando veamos a la madre y al padre con su niño entretenido con el celular en un carrito del S, acercarnos si les conocemos, si no, yo os convendría no hacerlo, pero si les conocemos, acercarnos y decirle, mira, las investigaciones están diciendo que estás destrozando la vida a tu hijo porque le estás jodiendo. Hablar mal. La visión, la capacidad de atención, la capacidad de concentración y la madurez cerebral. Decírselo, lo dicen las investigaciones, eso sí que podemos hacer. Otra cosa está complicado. Vale. Isabel te aclara que antes te comentaba lo de la mielina por los enfermos de esclerosis múltiple. Sí, en tantas otras enfermedades neurodegenerativas, demencia senil y demás que están en ellos. Con el Alzheimer, por cierto, se han incentivado apps para trabajar con ellos, para eso, para reforzarles la atención y es pan para hoy y hambre para mañana. Verdaderamente lo que se está consiguiendo es
no genera cambios sustanciales. Vale. Te hago una pregunta, no sé de quién viene porque la referencia es de un Galaxy Prime. Dice, buenas tardes, ¿cómo puedo ver estos inconvenientes en la letra? ¿Hay algún síndrome que lo caracterice? Trabajo con adolescentes, gracias. Pues sí, esta mañana está por ahí Belén, que me lo preguntaba esta mañana. Todo lo que está relacionado con el déficit de atención, que no solamente es déficit de atención, es dificultad para la concentración y dificultad para la memoria. Interpalabra estrecho, dominantemente, letra sintónica, letra enervada. Fundamentalmente serían así rapidito eso, letra alterada. Antonello, ¿me olvido de alguno? No. Vale. Si lo dice John Wayne, no me he olvidado de ninguno. En la interpalabra estrecho, la sintónica, la enervada, la antiestética, Antonello, la antiestética, la inarmónica y la alterada o rápida serían las tendencias, bueno, la agitada, la desordenada, serían más, pero las dominantes serían esas que os hemos dicho. Vale. Andrea te dice que muy buena la investigación, que cuántos estragos puede hacer una herramienta que bien utilizada resulta beneficiosa y hasta práctica. Y te agradece los conocimientos y que lo hayas compartido. Mónica Oteiza te pregunta que si sucede lo mismo con los ebooks. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente, la radiación de las pantallas, hombre, en menor medida porque no son dispositivos visualmente tan impactantes, tan estimulantes, pero el tema de las pantallas, el tema de la luz, son dañinos. Si es que no, repito, leeros lo que dicen las investigaciones, son dañinos. Compraros libros sobre papel, son mucho mejores, el cerebro los prefiere, son más enriquecedores, tener el peso en las manos es otra historia, el ebook, utilizarlo para los viajes, utilizarlo, yo qué sé, para la playa, utilizarlo para momentos muy especiales donde es más complicado llevarse un libro, pero para lo demás, libros. Bueno, y a ver, nos dan aquí muchas gracias por la organización, por el aporte, por todo. Gracias a Olga, que está haciendo un trabajo descomunal. Y Michel Torres nos pregunta, ¿se puede revertir todos estos males ocasionados? Más que revertirlos, que sí se puede de alguna forma, es cortar con eso. Michel y Al Company, ¿cuántas horas os pasáis conectados a las pantallas? ¿Cuántas? Os estoy dejando que hagáis en vuestro cerebro que lo hagáis. Yo esta semana he estado recogiendo todos los mensajes que me llegan por WhatsApp, por los distintos medios, Instagram, YouTube, Al Company, por Facebook y demás. En 3 días llevo más de 2000. ¿Sabéis cuántas horas supone eso? Un montón. Estoy predicando con un ejemplo que no he podido conseguir ni yo ni seguramente muchos de vosotros. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que ese es el camino y esa es a dónde debemos de ir para no llegar a los límites que estamos llegando. ¿No tenéis muchas veces la sensación de que el puñetero celular os domina? No. Puede que Antonello no, porque es verdad que lo utiliza poco. Mentira, últimamente lo utilizaba mucho. Tenemos que ser conscientes los adultos para dar ejemplo a los menores. Y con menos horas de todos los dispositivos electrónicos, lo que conseguimos es recuperar de alguna forma el problema. Evidentemente, si somos unos adictos a los videojuegos, sobre todo a los videojuegos de carácter violento, cortar de raíz con ellos va a mejorar mucho nuestro comportamiento en poco tiempo, hasta según el límite que nos hayan hecho daño, que también eso es importante.
Ya no tengo más preguntas. Molto bene. 2 horas. Mira que soy pesados, ¿eh? 2 horas aquí dándole al palique. Bien, pues Te voy a hacer yo una pequeñita aportación de mi experiencia de este teletrabajo. A todos. Bueno, no sé, tengo que comprobarlo, ¿eh? Es una percepción. Nosotros llevamos 3 meses trabajando con alumnos de educación infantil en teletrabajo. Hemos pasado todas muchas horas, no solamente el tiempo que estaba dedicado por las mañanas al teletrabajo, sino a lo largo del día preparando el trabajo del día siguiente, bueno, todo esto. Los niños ya están cansados de teletrabajo y lo único que quieren es estar con sus amigos. Entonces, el problema que tienen las tecnologías es que cuando están con los amigos, nosotros las damos para que se entretengan y nos dejen tranquilos muchas veces, es mi percepción. Con lo cual, mi idea es ahora, cuando volvamos otra vez al cole y cuando volvamos a la relativa normalidad, si es que volvemos, luchar todavía más porque las tecnologías no se utilicen, que se utilicen como un medio de apoyo, porque evidentemente son buenas, pero no tenemos por qué darles tecnologías, si es que ellos no las quieren. Ellos no son buenas, no son buenas. Ni siquiera las que son pedagógicas son aceptables. Ni siquiera las que llaman pedagógicas son aceptables. Las investigaciones no están dejando lugar a dudas, están alterando el cerebro y además provocan que sigamos utilizándolo fuera. Los adolescentes tienen más horas de medios tecnológicos que horas de clase. Los de primaria, lo veíais antes, están casi a la par de horas de clase y de lo demás. Si además en las escuelas incentivamos los medios tecnológicos, les estamos haciendo daño, mucho daño, porque luego ya van a tener la dosis suficiente y exagerada fuera. No podemos seguir pensando que la pedagogía se va a sustentar sobre los medios tecnológicos porque va a hacer daño. Daniela dice que sigas haciendo conferencias. Sí. Muy bien, Daniela. Pues me oirás a mí, oirás a Antonello, oirás a Marco, oirás a Patricia que va a hacer una conferencia, oirás a Ana Teresa. Por cierto, luego los de la ICE España quiero que os quedéis todos, que tengo que hablaros de algo. El resto os podéis ir cuando acabemos. ICE España quiero que os quedéis. Antonello, tú también. Oiréis a Natalia, a Antonello, a Marco, oiréis a mí en el congreso que tenemos el 26, 27 y 28 de junio, al cual estáis invitados, y oiréis a alguno de los compañeros que ha tenido el valor para ofrecernos una conferencia y compartir con nosotros una conferencia el viernes. Os animo a todos a que participéis y a que hagáis vuestra conferencia. Tenemos aulas para todos, no os preocupéis, las aulas online son así de fáciles y demás. Tengo una última pregunta de Yanira. Dice, ¿hay algún estudio sobre las consecuencias de estar frente a la televisión cuando fuimos niños a las generaciones de más de 40? Sí, no he metido toda la información específica sobre la televisión ni toda la información específica sobre móviles, porque si no la conferencia la podría hacer de 3 días. Pero sí que la hay. El daño, aparte del daño físico, de que está generando generaciones ya talluditas de obesidad mórbida, de diabetes, and company, por no moverse. Recordad que desde que aparecieron los medios audiovisuales la humanidad ha dejado de moverse en buena medida, ¿vale? Y todo eso estamos hablando de generaciones que aún no se han muerto y son generaciones que están arrastrando ya ellos los problemas de dejar de moverse. Antes, vuestros padres, vuestros abuelos más que vuestros padres, aunque vuestros abuelos ya vieron la televisión y demás, pero vamos a ir a vuestros abuelos para no irnos muy lejos, iban andando a todos los lados, se movían de un lado para otro, estaban en permanente movimiento de una forma u otra. Y ahora, las horas y horas delante de las pantallas nos están quitando eso. Nos movemos significativamente menos que nuestros padres, significativamente menos ellos que se movieron sus padres.
y así echando para atrás, generando todo esto. Por eso la epidemia mundial de diabetes, la epidemia mundial de miopía, la epidemia mundial de obesidad mórbida, la epidemia mundial de tantas otras enfermedades cardiovasculares que se están dando por todo esto. Evidentemente, sí. Y además, la publicidad. Los niños ven, en una de las publicaciones que nos he puesto, los niños ven antes de los 3 años, repito, 1, 2 y 3, más de 3.000 anuncios de comida basura. Antes de los 3 años ven más de 3.000 anuncios de comida basura. Cuando salen a la calle, ¿qué quieren? Comida basura. ¿Qué hace la comida basura? Pues lo que todos ya sabemos. Por eso los medios audiovisuales no solamente es el daño que de por sí hacen, sino que el daño colateral que también están generando. Repito, esto es una batalla que hemos perdido, está perdida absolutamente. Vamos a intentar al menos utilizarlos con inteligencia, con moderación, con control. Que no tengamos la sensación al cabo del día de que es que he estado todo el puñetero día, perdonad por la expresión, agarrado al celular, agarrado a la tablet, agarrado a lo otro. ¿No os estáis fijando que las series están triunfando avasalladoramente y nos tienen más horas sentados delante de la televisión aún o del portátil? Y que las series además han aprendido algo muy inteligente, que es hacerlas más cortas de tiempo. Las series largas cada día son menos, las hacen más cortas de tiempo para engancharnos más, no para que por motivos económicos. Dan y generan más adicción. Seguro. Está aquí detrás. A ver, la persona que salía antes como Galaxy J7 se presenta, dice, soy Ethel, me presento, pues no sale mi nombre. Dice, y creo que es sumamente perjudicial vivir en una ciudad desarrollada. Los pueblos, las ciudades pequeñas son los sitios más sanos para familias con niños pequeños que se eduquen más sanos. Amén, Ethel, amén. Oralia Ceballos te dice que muchas gracias por la información, muy interesante, y te pregunta, ¿la tablet o diversos dispositivos influyen en la impulsividad e inciden en actos violentos? Absolutamente sí. Lo he dicho muchas veces a lo largo de la tarde. De hecho, el mayor número de investigaciones están sobre ese sobre ese enfoque. Generan mucho descontrol, mucho daño en los procesos ejecutivos del cerebro. Dentro de los procesos ejecutivos está el autocontrol, está el control de los impulsos, y es donde más daño hacen, realmente es donde más daño hacen. Por eso, un dato que no os he puesto por los miles de datos que no he podido subir, es que el número de lesiones autoinfligidas de los adolescentes se han cuatruplicado. Desde los años 90, ahora se autolesionan 4 veces más adolescentes que lo hacían en los años 90, antes del boom tecnológico. Cuatruplicado. Evidentemente eso es una falla en todo el proceso ejecutivo y de autocontrol y de los impulsos de los adultos, y no estamos aún dentro de todo lo que nos viene encima de todas las generaciones que ya han nacido con el baby Einstein y luego han saltado a la tablet y de la tablet al otro y llegan a la escuela y encima les bombardean con más medios audiovisuales. Cuando esas generaciones salten a la etapa adulta, agarraros que vienen curvas. Y Michel Torres te pregunta, ¿entonces vamos hacia una distopía social? Porque ya no hay sociedad. Totalmente sí. Totalmente sí. Ya estamos, de hecho, en ella. Lo que pasa es que aún no somos conscientes. Estamos como el alcohólico que no es consciente hasta que ya va dando traspiés constantemente, día tras día. Estamos como los adictos a distintas
distintas sustancias y demás, que estamos siempre con el yo controlo, yo controlo. No os voy a pedir que levantéis la mano porque no os veo las manos nada más que de 5 o 6, pero ¿cuántos de vosotros os consideráis que estáis de alguna forma exageradamente atados a los medios tecnológicos? Estamos ya en una realidad distópica. Antonello. Evidentemente ya estamos en una realidad distópica. Marco, Antonio el peor. Es que me ha venido tu cara ahora, Marco, si no, no te diría eso. Pues nada más, yo lo único, por favor, lo he puesto en el chat y lo vuelvo a recordar. Los que habéis entrado en la conferencia, no a través de mi correo, sino a través de terceras personas que no sean los presidentes de las otras AIPs, poneros en contacto conmigo, por favor, si lo habéis visto en Facebook o lo que sea, para que yo os mande la documentación. Porque a mí hay gente en la conferencia de la que yo no conozco no tengo su correo. Entonces luego no puedo mandarles la información. ¿Vale? Entonces el que haya entrado por Facebook o porque ha visto la conferencia en algún sitio, en alguna red social, por favor que me ponga un correo. ¿Vale? Solamente eso. Muchas gracias a los que habéis dado la cara y a los que os habéis ocultado. No sé si es porque sois muy feos o por algún motivo en especial, pero muchas gracias a todos por haber acudido. Es una broma, evidentemente, ya sé que sois maravillosos, pero pues eso, que muchas gracias por esto. Recordad que Natalia nos ha ofrecido una conferencia gratuita dentro de 2 sábados en referente a un tema que es apasionante, que el año que viene, si Dios quiere, le daremos mucho más bombo y platillo desde la AIS, que son las heridas que están vinculadas a la infancia, a nuestros niños heridos y todo lo que eso nos generan de problemas a lo largo de nuestra vida y todo lo que lo seguimos arrastrando. A muchos de mis alumnos ya les he pasado el libro, muchos de ellos se lo han leído, algunos han hecho ya el test y demás. Y Natalia os va a ofrecer eso también, que hagáis el test, que es un test simple, de lectura rápida y amena. Y luego además os van a poder dar en esa conferencia idea de lo que os ocurre. Os animo al encuentro que tenemos en final de junio. Lo hemos puesto baratito para que no ponga ninguna excusa de no venir por falta de lana, de money, o como caramba le llaméis coloquialmente en vuestros países. Aquí le llamamos la pela, o ya no le llamamos la pela, perdón. Y Company, 15 euros está bastante admisible para todos, os esperamos. Y como acabamos aquí y estas conferencias las hemos dado entre Antonello y yo, le cedo la palabra al capo di capi, al jefe, para que se despida también de vosotros. Bueno, ¿alguien tiene leído el libro Brave New World? No sé cómo se ha traducido en español. Es de Aldous Huxley. Ajá. Yo sí. Me ayuda a traducir el título. El libro es creo que sea del 1932 y habla de nuestra sociedad, de la sociedad pandémica y post-pandémica, de la sociedad distópica en la cual vamos a vivir. Y más o menos es una síntesis de lo que tenemos hablado hoy y obviamente con algo como 100 años, 90 años en anticipo. Desgraciadamente. ¿Cómo se llama en español el libro? Por Dios. Han escrito Mundo Feliz, alguien me parece. ¿Puede ser? Mundo feliz. Mundo feliz. Mundo feliz. Un mundo feliz. Un mundo feliz. Bueno. Un mundo feliz le llaman en español. Sí, un libro maravilloso de cabecera para todo el mundo. ¿Y cómo habéis dicho que es el autor? ¿Cómo se llama? Aldous Huxley. Aldous. Anto, escríbelo en el grupo en el chateo. Sí. Huxley con X. Sí. Termina en Y. Un mundo feliz, maravilloso, recomendado para todo el mundo. País 1984. ¿Han llegado? Sí, ha llegado. Bueno, gracias a todos y gracias a Rafael que tiene explicado muy bien lo que nos está pasando y esperamos en nuestro pequeño
de parar esta locura mundial, y seguramente desde la AIPS saldrá algo fenomenal. Lo conseguiremos. Un acto revolucionario. Escribir es un acto revolucionario. Pues para todos los que seáis de las AIS, os podéis quedar. El resto, muchísimas gracias. Solamente tengo que daros un mensajito a los de las AIS. Gracias, Gracias, Rafael. Gracias, Antonella. Gracias. Besos. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Hasta la Un próxima. placer. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Chao. Chao, chao. Chao, Antonella. Muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Placer. ¿Estamos solos los de las AIS? No. Rafa, de todas maneras, hay que parar la grabación porque si no lo que Sí, comentamos- párala. Ya, pero es que entonces no podemos seguir en la reunión. Vale, pues entonces soy rápido. Vale, pues estamos en tema de grabación. Vale, Claro, pues entonces soy rápido. Escucha, Rafa, un momento. ¿Quieres que cancele esta reunión y convocamos otra en un minuto? No, porque si no va a ser un complicado. Pues va a quedar Vale, grabado. pues nada, entonces os dejo la información para lo personal porque me he enterado de una cosa que quería informaros. Pero bueno. Vale, pues entonces cerramos la reunión. No, lo dejo, lo quito y ya os pasaré la información por otro lado. Y ahora nos deja Animados a todos. Nos dejas con la duda, no dormimos hoy, no nos dejes así con la duda, que si no, no dormimos. Mi madre. Y la Pero grabación ¿de qué nunca, va? ¿De no qué se- va? la grabación no se puede parar. Una pistita, una pistita. Y no, lo bajico, así, suave. No se puede. Que esto se está grabando y luego lo va a ver la gente. Bueno. Claro. Finalizo la reunión y la grabación, ¿vale? No, que tengo Y no que sé- decir la cosa. A ver, me has dicho que animaros no. a todos, sobre todo los que ya habéis acabado la formación, de que hagáis algún taller. ¿Vale? Subliminal. Sin subliminaciones. Por favor, señorita Rosinela, que te estoy mirando a los ojos. Un taller de una profesora psicóloga estaría divino. El Marco Antonio ya va a hacer la suya, la Natalia la suya, las peritas famosas podrían hacer alguna, esos deditos, no sé, animaros a compartir con vuestros compañeros un taller, hora y media, una hora, si me pedís una hora, para que lo hagamos. Ya tengo taller de Ana Teresa, ya tengo taller de Ignacio, de España, tenemos taller de... Ignacio de España, qué bonito te ha quedado. Que no me acordaba, no se me ha ido el otro. Tenemos de una compañera argentina y tenemos más gente también de fuera de que no son de la AIS. Pero no estaría bien que se apuntara más gente de fuera de la AIS que de los socios de la AIS, ¿verdad? Hablando en mexicano, ¿verdad, cabrones? ¿Vale? ¡Aquí estoy! ¡Uy, perdón! Dios. ¿Por qué no mandáis a los niños a la cama? Porque no les han hecho la cena, estamos aquí liados. Sin cenar las criaturas. Muy bien, ahí me has dado, Yolanda, muy bien. Claro. Bueno, pues eso. Por favor, animaros y los de la AIS Argentina, escribir a Natalia, los de la AIS México a Marco Antonio y los de la AIS España a mí. ¿Vale? Y los de Brasil no están, no se les espera. ¿Vale? Vale. Con Dios, Olga, te llamo ahora para contarte eso. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Chao. Bebe agua, Rafa. Sí, ¿verdad? Me he quedado sin Menuda parrafa.